El día de su entierro empezaron los ruidos en su habitación. Luego podían escuchar susurros de su voz. Sean bienvenidos a Timor Mortem. Gracias por acompañarnos una vez más. Prepara tus audífonos y ponte cómodo. Y si tienes alguna experiencia parecida, cuéntanos en la caja de comentarios. Empecemos nuestras historias. Y no se te olvide suscribirte. Estás escuchando Timor Mortem. Se acercaba el cumpleaños de mi abuelo, Emilio. Toda la familia le estábamos preparando una fiesta sorpresa. Solo faltaba un par de detalles, en los que se necesitaba la colaboración de mi abuela. Sin embargo, no pudimos encontrarla cuando la llamamos. Por eso le dejamos un mensaje en su celular. Horas más tarde, mi primo Juan vio que un taxi llegaba hasta la puerta de la casa, y de ahí bajaron los abuelos. Enviamos a mi primo para que los entretuviera, para terminar los últimos detalles. Mi pobre abuelo lucía muy cansado. Hacía esfuerzos para sonreír ante todas las gracias que le hacía mi primo, pero no pronunciaba ni una sola palabra. Pasando un rato, el niño se dio cuenta del semblante tan triste que tenía mi abuelo. Hasta parecía que las lágrimas estaban atrapadas en sus ojos. Él lo notó y quiso abrazarlo, para consolarlo. Sin embargo, el abuelo levantó el bastón, apuntándolo hacia mi primo para que éste no se acercara. Esa actitud era muy extraña. Mi abuelo jamás se había negado a un abrazo, por lo que mi primo empezó a preguntarle, ¿qué pasa? Mi abuelo seguía cabizbajo, casi llorando, y entre sollozos lo único que pudo decir al respecto, no tengas prisa, ya lo sabrás. En ese instante mi tía llama a mi primo, solo para recibir la noticia de que mi abuelo había muerto. Yo también recibí la noticia junto con él, ya que yo estaba en el borde de la puerta para coordinar todo lo de la fiesta, y yo también lo vi. Mi primo estaba desconcertado, pero no dijo nada. Yo lo acompañé a su cuarto y me dijo, ¿tú también lo viste? Solo asentí con la cabeza y lo abracé. Sentados en su cama platicamos de lo sucedido. Vimos pasar al abuelo muy rápido, casi sobrenatural, pero esta vez se veía transparente. Mi abuela había confirmado que no contestó porque fue a reconocer el cuerpo y quería evitarnos esa tristeza. Mi abuelo murió de un paro cardíaco en un taxi, camino a la fiesta. Ella nos dijo que siempre supo que estábamos planeando su fiesta y lo que más le importaba era llegar. La siguiente historia en lo particular me causó mucha tristeza desde el momento en que la leí y sobre todo cuando la narré. Por favor, tengan respeto y discreción, y si alguien ha tenido fantasmas queridos en su casa, no está solo. Continuamos con nuestras historias. Hola a todos, les voy a contar uno de los momentos más duros de mi vida, y ojalá nadie tenga que pasar por lo que yo viví hace unos años. Eran aproximadamente las 6 de la tarde cuando llegué a casa, luego de un día duro de trabajo. Fue el día que hubiese deseado que fuera lo más corto, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, fue todo lo contrario. Mis horarios de salida normalmente son de 4 a 4:30 de la tarde. En fin. Muy preocupada, llegué a casa, ya que mi esposo estaba en su día de descanso, y dejé a su cuidado a nuestro hijo, de tan solo 5 años. No quiero decir que mi esposo no cuidara bien de nuestro pequeño, pero la preocupación de madre me llevó todo el día. ¿Qué estarán haciendo? ¿Ya habrán comido? ¿Se habrán bañado? ¿Mi esposo habrá adelantado algo para cenar? Muy preocupada todo el día estuve en el trabajo, haciéndome estas mismas preguntas a cada rato. Tuve hasta miedo de hacer llamadas telefónicas. Hasta eso me lo impedía a mí misma, tratando de convencerme, todo va a estar bien. Bueno, llegué a casa, y un suspiro de alivio salió desde lo más profundo de mí.
Al ver a mi esposo y a mi hijo acostados en el piso de la sala, estaban realmente dormidos, así que no quise despertarlos. Ni siquiera reaccioné para darles un beso, cosa que era costumbre en mí cuando llegaba a casa. Así que dejé caer mi bolsa del trabajo en uno de los sillones. Recogí todo el desastre que habían armado ese par jugando. Los volví a observar y una sonrisa salió de mí, al mismo tiempo que dije en voz baja: los amo. Ya era muy tarde y decidí preparar la cena, y luego los despertaría para que se dieran un baño y para que cenáramos todos juntos. Exhausta terminé, aproximadamente como a las 8. Me fui a la ducha, y lista de un baño, el cual me vino de maravilla, me acerqué con pasos lentos para despertarlos. Grité sus nombres de ambos, y no respondían. Me acerqué un poco más y doblé mis rodillas, poniéndome en posición de cuclillas. Entonces enseguida noté algo que me dejó helada, petrificada y lo más horrorizada. Ninguno de los dos respiraba. Ninguno de los dos se movía. Mi cuerpo empezó a temblar de miedo, mis manos querían tocar los cuerpos, pero algo me lo impedía. Por Dios, qué fuerte situación para mí. Grité los nombres tan alto como me permitieron mis cuerdas vocales. Me armé de valor y toqué primeramente a mi esposo, el cual estaba frío, como hielo. Su cuerpo estaba rígido. Observé a mi bebé y lo intenté sacar de entre sus brazos, pero me era totalmente imposible. Al tocar su cuerpecito, también estaba frío, helado y rígido, pero sentí un leve suspiro salir de él. Intenté varias veces desprender a mi pequeño de los brazos de su padre y seguía sin tener resultado alguno. Mis llantos ahogados y mi desespero no me dejaban pensar con claridad. Dura situación. Reaccioné de una forma donde hoy me arrepiento mucho. Corrí a la cocina por un cuchillo de carne y sin pensarlo corté los brazos de mi esposo y tomé a mi hijo entre los brazos. Corrí desesperada a la calle pidiendo ayuda, diciendo al mismo tiempo que mi hijo respiraba, pero no. Todo fue pura imaginación en mi cabeza. Me estaba volviendo loca en aquel momento. Media hora más tarde llegaron los especialistas. Me arrancaron a mi bebé de los brazos. Yo gritaba y gritaba sin parar, hasta que fui medicada quedando dormida profundamente. Al despertar, mi mamá y mi papá y mis hermanos estaban alrededor, quienes reflejaban el sufrimiento en sus rostros. No se dejaron esperar y me contaron lo que había dictaminado los médicos. Mi esposo tuvo un ataque al corazón. Murió al instante, ya que su corazón sufrió el dolor más terrible que un humano puede resistir, un infarto masivo. Por otro lado, mi pequeña, al ver que su padre no reaccionaba, decidió acostarse a su lado, donde tomó los brazos de su padre y entrelazados se apretó contra su pecho, quedando dormido y ya no despertó jamás. Murió asfixiado, ya que la rigidez del cuerpo muerto no lo dejó escapar. Los médicos también dictaminaron que mi esposo e hijo tenían algunas horas de muertos. Quizás para muchos les parezca algo raro el no haber salido de mi casa luego de todo lo que pasé, pero no acepto salir de los recuerdos que aún me mantienen viva. En mi casa puedo sentir la presencia de mis dos amores. Tengo días que los puedo sentir jugando y riendo, como solían hacer, y eso me hace bien, porque sé que me cuidan desde un lugar bonito y me visitan con frecuencia. No estoy loca, como muchos dicen. He visto con mis propios ojos llegar y salir de la casa a mi esposo y a mi hijo, y repito, no estoy loca. Las cosas se mueven del lugar solas. Mi madre es la que estaba más preocupada por mí, y se fue a vivir conmigo en lo que me recuperaba. Pero ella misma fue testigo. Ella vio pasar a mi marido de una habitación a otra, y las dos escuchamos a mi hijo jugar con su padre en la sala. Sé que el dolor de perderlos es mucho, pero ahora tengo paz al saber que nunca me han dejado. Gracias por escucharme.
Vamos con la última de nuestras historias. Síganos en nuestras redes sociales que encontrarán en la caja de comentarios. Sin más, continuamos. Esto es Timor Morto. Hola, me llamo Alberto, y la historia que les voy a contar pasó cuando yo tenía 10 años. El relato se convirtió en leyenda, ya que se sigue contando en mi pueblo, Ario de Rosales, y la verdad tiempo después yo entendí que se trataba de mi compañera de salón Lupita y de su familia. Mis padres fueron los que me contaron a detalle lo que pasó, o lo que se contaba que había pasado. Yo en ese tiempo solo dejé de ver a Lupita, pero en el salón se supo que la atropellaron. El día de su entierro empezaron los ruidos en su habitación. Luego podían escuchar susurros de su voz, y tal vez jugaba, o revisaba que su colección de muñecas estuviera completa. A esto lo siguieron las alucinaciones. Los padres veían a su hija correr por la casa, riéndose sola de sus propias travesuras. Era una risa que amaban, pero ahora, luego de varias semanas fallecida, sonaba escalofriante. Quizás fue el llanto, o tal vez por extrañarla tanto, por no resignarse a su muerte. Pero una noche, la puerta de su cuarto donde dormía se abrió de golpe. Cuando despertaron, vieron que la muñeca favorita de su hija estaba sentada en el pie de su cama. Reaccionaron y le dieron un golpe y la muñeca cayó al piso. Entonces se escuchó un llanto, el llanto de su hija quejándose de dolor. Como por instinto, su madre se levantó, tomó a la muñeca del piso, la empezó a consolar y el llanto cesó. A partir de entonces, cada vez que le extrañaban acariciaban a la muñeca e inmediatamente se escuchaba su voz en toda la casa. Te amo, papi. Te amo, mami. Decidieron mantenerlo en secreto. Ellos eran felices así. No querían que nadie interviniera. Con el pasar de los días descubrieron que la muñeca le creció el cabello. Y no solo eso, tenía uñas. Y su piel, que antes era plástica, empezaba a transformarse como en piel humana. Era cuestión de días para que la muñeca fuera humana totalmente. Así fue. La muñeca se hizo humana. Podía abrazarlos, caminaba por la casa. Pero aún así, ella no hablaba. Para ellos lo importante es que estuviera viva. Pero aquello no duró mucho, porque su cuerpo siguió avanzando muy rápido su proceso de humanización. La piel se arrugó, el cabello se llenó de canas. Sus manitas eran las de una anciana, hasta que un día volvió a ser muñeca, inerte, plástica y sin aliento, sin vida. No escucharon ruidos nuevamente, ni las voces, ni la risa macabra. Ella se había ido completamente, pero sus padres decidieron conservar la muñeca. La trataron como una persona viva. Le servían la comida en la mesa, dormían junto a ella, la bañaban, daban largos paseos juntos. Incluso le cantaban para que se durmiera. Estaban perdiendo la razón. Hasta que un día la muñeca desapareció. Buscaron por toda la casa, pero lo único que encontraron fue que la puerta del cuarto de su hija estaba abierta. Al entrar, encontraron el alma de su hija. Yacía suspendida contra el techo, sujeta por una inmensa sombra que le tapaba su boquita. La niña apenas se quejaba del dolor. Lloraba como en silencio. Apenas podía susurrar por ayuda, pero la sombra, llena de maldad, la torturaba sin piedad. No la dejaba ir. Fue entonces cuando la muñeca apareció a sus pies, y el fuego de la hoguera se encendió. Libérame, libérame, papi. Se escuchó la voz de la niña por toda la casa. Los padres, muy tristes, tomaron la muñeca y la pusieron en el fuego. Entonces la sombra soltó a la niña, y su alma ascendió a los cielos. O por lo menos eso fue lo que cuentan que pasó. Gracias por escucharme.